Ola amigos, un sábado máis chega esta atalaya da Televisión de Galicia. E hoxe máis preto que nunca do noso público, pois atopámonos na discoteca Clangor de Santiago de Compostela. Aquí van ter lugar todos os contidos da edición de hoxe do noso programa. Así teremos un tempo dedicado ao vídeo experimental ca obra do creador coruñés Mateo Meléndez. Tamén teremos un proceso de investigación con diferentes elementos expresivos feitos polo realizador que ven dende San Mateo de Oliveiras, preto de Pontareas, e de nome Berto Álvarez. Tamén tenemos música, a música en directo co grupo santiagués Alcohol. E, por último, fotografía ca obra do artista coruñés Luis Carré. E xa pasamos ao noso primeiro invitado, que é Mateo Meléndez. Fálanos un pouco, Mateo, do vídeo que nos vas presentar hoxe, que é Espacio Plano. Bueno, este vídeo foi o ben de unha experiencia que houve este verán na Coruña, donde xuntáronse persoas de moitas diversas sitios e tal, veu xente de fotografía, vídeo, aparte dos hológrafos que había, xente de Italia, de moitos sitios. E cada un fixo máis ou menos unha aportación. O vídeo é unha delas que conta como se fai un holograma, aínda que o conta dunha maneira un pouco experimental. E tamén, pois, houve máis aportacións, houve aportacións fotográficas e de todo tipo, non? Que foi o traballo práctico despois dese cursiño de holografía? Non exactamente, o traballo práctico eran hologramas, non? Facer hologramas. Este vídeo foi feito un pouco al marxen de todo o que é o cursillo, al marxen do académico, non? Foi feito máis ben un vídeo da experiencia, un vídeo fora do que é a holografía, non? Pero en que consiste a técnica da holografía? Bueno, explicarlo é moi difícil. Podríase decir que funciona igual que funciona o cerebro, non? Aunque eso é moi difícil tamén de entender, porque como funciona o cerebro. Hai unha imaxen que é a que ven reflexada do objeto, e despois hai outra que é unha imaxen de referencia pura. E da mezcla das dúas dá unha imaxen en 3 dimensións, pero que é un espacio plano. Por eso o vídeo chamase espacio plano, porque son 3 dimensións metidas nunha placa. E xa que falamos da holografía, ti coidas que se poderá levar a cabo nun intre determinado a posibilidade de trasladar a holografía aos medios de comunicación como neste concreto a televisión? Bueno, tardará bastante tempo en facerse. De feito, xa hai unha película de Mickey Mouse que empeza con Mickey Mouse na pantalla e de repente sae da pantalla e empeza a andar entre o público, teóricamente, porque a película ahora mismo me parece que ten 7 segundos. Pero sí poderíase facer cando se poda facer hologramas por ordenador. Teríamos que pasar os telespectadores a continuación a levar gafiñas para ver a televisión? Non faría falta. O que pasa é que levaría moitísimo tempo facela agora, non? Espacio Plano é a túa primeira experiencia dentro do mercado? Non é a primeira experiencia. Xa levaba tempo traballando en Betamax, despois empecé a traballar en 3/4, que isto está feito en, formato industrial, e levaba xa tempo, 5 anos. Non é moito, pero tempo. Como creador galego, como ves ti que está o mercado do vídeo en Galicia? Bueno, aquí habería dúas cosas, non? O mercado está mal, non? Pero a oferta está moi ben, non? Eu creo que aquí en Galicia estáse facendo, creativamente falando, moitas cousas. Hai xente moi boa que vende de outros sitios, diseñadores ou pintores, mezclanse xente, eu non sei que pasa, pero estáse facendo vídeo. Agora mismo vamos a asistir dentro de pouco a estrenos moi importantes, non quero adiantar nada, pero están facéndose moitas cousas. O mercado ou a distribución, sempre falase deso, non? Eso é outra cousa. É algo que te quería comentar, en que grado de comercialización está o vídeo galego? Existe... Home, hai persoas que teñen xa un renombre, teñen feita a distribución, e hai moita xente que está loitando por eso mesmo, non? Ahora mesmo o que hai é un certamen non en Galicia, claro, aparte do que había ou hai en Carballiño, hai un certamen en Madrid que todo o mundo manda ese certamen, os vídeos, pero aparte deso, nada máis, a televisión galega ou programas como este. E por que non se intenta fomentar o vídeo dende Galicia, posto que se fai aquí? Se falamos fai un rato de que en Galicia hai un gran poder de pegación dentro do mercado do vídeo, sí. Por que non se intenta distribuir dende Galicia ou non se fan mostras do vídeo galego dentro de Galicia?
É que, bueno, poderíase facer, pero ti tens que pensar que o vídeo deste tipo non chega ao público. O sea, chega a un público moi determinado que son moi poucas persoas. A maioría da xente cando ve vídeo creativo ou vídeo arte ou como lle queras chamar, non lle gusta moito, non entende moi ben o que se quere dicir. Isto é como unha plataforma de investigación, e xa se sabe, cando se investiga, traballase con poucos medios e nunca se encontra moitas veces o resultado que lle queres dar. Sí. Resume entón para os espectadores en que consiste o vídeo de creación, para ter unha idea máis clara. O vídeo de creación é cando con calquera material, pode ser en Super 8 un material moi barato ou materiais moi caros, ordenadores e tal, é cando ti olvidaste de todo o que has aprendido e empezas a traballar. E xa para rematar, e antes de pasar a ver o vídeo de Espacio Plano, que apoio reciben os diferentes creadores dentro do campo do vídeo das institucións galegas? Bueno, aquí poderíase decir unha cousa. Eu creo que hai apoios, de feito, chegan ás veces tarde, outras veces chegan, parece que van a chegar e non chegan, pero eu creo que deberíase facer de maneira privada, non? O sea, que cunha cámara de Betamax que ten un pai de calquera, un primo, podese facer vídeo creativo e non costa cartos, porque se ti esperas a unha subvención, entre que a tes, a fas, a cobras, non fas o vídeo, non? Eu diría de facer o que quixera, o sea, quen quera un vídeo que o faga, eu diría de facer un vídeo pois cada semana, cada 15 días, cada día, ou xogar cunha cámara, contar historias, non? Esperemos que o recolla moita xente o que acabas de dicir. En que parece pasamos xa a ver Espacio Plano.
logo do Yalo Vídeo Espacio Plano do realizador coruñés Mateo Meléndez imos ca música. Eles son Juan, baixo, Manel, voz, Antonio, guitarra e Fredo, batería. Levanse a 4 anos no panorama da música galega, aínda que cun longo paréntese do cal se resucitaron. Están aquí de novo e vanos interpretar un primeiro tema que leva por título Vou a verte. Eles son Alcohol. Ya se huele el puerto a pico de oscurecer. Cada vez más cerca nuestras noches de placer. Al fin, en tierra, podré tenerla. Cada vez más cerca nos iremos a beber. Luego en la playa ya estaré sobre ti. Al final podré estar en las estrellas.
noites, Luís Carré, benvido a nosa atalaya. Que hola. Mira, eu, para empezar, falaríamos desa exposición de fotografía española contemporánea que vai dende o ano 50 ao 86 e que tivo como Marco Sevilla. ¿Qué te digo? Bueno, esto es una exposición que se organizó en Sevilla por el grupo F8 de Sevilla. Es una asociación para la divulgación de la historia de la fotografía española. Entonces han hecho una selección de los 50 fotógrafos más representativos, según su buen entender, de España desde 1950, me parece que es, hasta 1986. Y entonces, dentro de esos fotógrafos me han invitado a participar con una exposición retrospectiva. Por cierto que últimamente tengo bastante abandonado lo de las exposiciones y bueno, esto y lo de Europalia del año pasado pues forman casi las últimas actuaciones mías como galerista o como expositor. De onde ven ese abandono das exposicións? Bueno, el abandono de las exposiciones es por una razón fundamental. Yo me dedico a la fotografía profesionalmente. Aunque a mí la fotografía me guste como lenguaje, como sistema de representación y en mis ratos libres pueda dedicarme a hacer fotos, el problema es que no tengo demasiados ratos libres para poder hacer las fotos que a mí me gusta, que sería lo que yo expondría en una galería. Y por otra parte, los circuitos de las galerías son unos circuitos comerciales donde es necesario también estar, si no profesionalizado, por lo menos tener, vamos, unos contactos y unas cosas que no me lo permiten en este momento, que prefiero otras cosas más concretas, ¿no? Y en todo caso participar en exposiciones de este tipo en las que vas por invitación. Ti fostes estudiante de arquitectura, Sí. logo abandonaría a carrera, máis adiante impartirías un curso no Seminario de Fotografía para o segundo curso de arquitectura. Que vinculacións tes ca arquitectura? Bueno, yo empecé a estudiar arquitectura porque me atraía bastante, me parecía una cosa muy interesante y en un momento dado, bueno, terminé en los estudios normales, tuve que empezar en la universidad y empecé por arquitectura. Después de unos años me di cuenta de que no era exactamente lo que yo me imaginaba, me parecía que estaba excesivamente constreñido a, no te diría yo que a firmar proyectos de otro, pero bueno, preferí cambiarlo por la fotografía. Decidí que era mucho más libre coger una cámara y viajar por el mundo haciendo fotografías para revistas y este tipo de trabajo fue el que estuve realizando hasta hace cosa de 5 años. A vista do teu labor como fotógrafo, que diferencia atopas entre a fotografía que se fai en Galicia e a que se fai no exterior? E digo por exterior tanto ao territorio español como, Sí. como fora de España. Bueno, yo creo que la fotografía en estos momentos creo que pasa por una fase de crisis de vanguardias, como puede ser en otros sistemas de representación, otro tipo de artes, ¿no? El problema de la fotografía en este momento es el luchar contra el vídeo o con otro tipo de lenguajes, ¿no? No obstante, yo creo que la fotografía tiene su propio lenguaje bien diferenciado y que no tiene por qué tenerle ningún tipo de miedo a una invasión de, digamos, el vídeo o esto, porque quizá yo creo que este problema ya se ha planteado en el nacimiento de la fotografía con los pintores. Cuando surgió la fotografía, los pintores echaron a temblar, dijeron adiós, se nos acabó nuestro sistema de representación porque ahora está la fotografía que es más perfecta. Y no, la fotografía es otra cosa, ha nacido con una lacra encima, es que la fotografía ha nacido como un sistema para una fiel representación de la realidad, y eso es mentira. Lo que pasa es que la gente cuando ve una foto se lo cree, que eso es así, y en cambio una pintura no, dice eso es pintado, el señor que ha estado, aunque sea un hiperrealista o un naturalista, alguien que esté pintando algo de la realidad, ha pasado por la mano de él y ya la gente no lo cree como realidad, dice pinta muy bien, parece casi una foto, pero una fotografía siempre es la fiel reproducción de la realidad, y eso es una falacia, es absolutamente mentira. La fotografía tiene muchas técnicas, muchos procedimientos para falsear la realidad desde el punto de vista, la perspectiva, el tipo de reproducción. Bueno, hay cantidad de cosas que hacen que la fotografía sea mentira, empezando y sobre todo la primera fotografía, que era fotografía en blanco y negro,
La realidad nunca es en blanco y negro, la realidad es en color, la realidad es tridimensional, la fotografía es plana. Y además la fotografía es real siempre y cuando en la realidad totalmente subjetiva del fotógrafo, ¿no? A túa obra céntrase en dous temas fundamentais. Un que é a natureza e outro é a publicidade. En cal te sentes máis a gusto? Pues creo que me siento más a gusto quizá en el primero. En el segundo es muy agobiado. Es demasiado agobiado. La publicidad, la moda es muy agobiado. Es de locos todo. Y bueno, hay que sobrevivir, pero es de locos. Gracias, Carlos. De nada.
nosa atalaya de hoxe chega de novo a música, con Alcohol, que nos interpreta un tema que leva por título Recólleme no pub. Con eles despedimos esta nova edición do programa dende esta discoteca Clangor de Santiago de Compostela. Eso sí, lembramos vos que a vindeira semana, o próximo sábado, teredes de novo unha cita na atalaya da Televisión de Galicia. Ata pronto. Me da la risa cuando te me acercas y me dices seria, no me trates mal. Te pones tonta y yo te sacudo, sangras por la boca, un golpe genial. Pero ahora tengo que ir al pub, ven a buscarme al pub. No sé qué hacer, me revientas la cabeza y nunca me comprenderás. Estás pensando que tu vida es triste, pero nada es fácil, ya te enterarás. Soy yo que manda, sabes tus disgustos, no me afectan, nena, eres mi propiedad. Pero estoy psycho de tanto pensar, ven a buscarme al pub. No sé qué hacer, me revientas la cabeza y nunca me comprenderás. Tu destino eres tan femenina, recógeme en el pub. No sé qué hacer, me revientas la cabeza y nunca me comprenderás. Ya no te citas como hacías antes, mordiendo a la gente, ahora quieres más. Vienes a mí para chupar mi sangre, gasta mi dinero, hacer tu voluntad. Pero estoy seco de tanto pensar, ven a buscarme al pub. No sé qué hacer, me revientas la cabeza, nunca me comprenderás. Tu destino es tan femenina, recógeme en el pub. Ven a buscarme al pub, te esperaré en el pub. Tócame mucho el pub.